Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de experiencia Renova. ¿Cómo estás? Qué alegría poder compartir nuevamente con vos mientras se van sumando los amigos. Les empiezo a contar de lo que vamos a ir a estar viendo en el día de hoy. Bueno, mientras se van sumando ahí los primeros hermanos y amigos, me van comentando cómo está el sonido. Bueno, se van sumando bastantes personas. Si se escucha bien. Hola Andrés, por allí te veo. ¿Cómo estás? Ahí veo que está Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Andrés querido. ¿El sonido se escucha bien? Qué alegría, perfecto. Contarles que hoy es martes 23 de junio, son las 16 horas aquí en la Argentina. Tenemos un día no muy lindo, un día con lluvia, un día de mucho frío y un día de bien de invierno. Se dice que se viene con todo, por lo menos aquí en la Argentina, el invierno y contarles un poquito de qué se trata y unos testimonios que se van compartiendo luego de ir compartiendo los videos que se van haciendo de estas plataformas y contando y hablando por WhatsApp. Una amiga, bueno, llegaron los videos y dice, mirá, si te parece, los mandamos. Yo tengo unos amigos sacerdotes ya así en Nicaragua. Así que, hola Nora de la Ferrere, qué alegría, bienvenida a este espacio. Así que me contaba, bueno, a Nicaragua y de Nicaragua van llegando para algunos lugares de Centroamérica, así que como van llegando a las provincias, así que esto se va haciendo desde Caleta, Olivia, hola, Olfelia, qué alegría. Bueno, sumándose desde todos los puntos del país de la Argentina, en el sur, muchas personas también en el norte, desde Jujuy. Hola, qué alegría de tantos puntos. Jujuy, Caleta, Olivia y a tantos países también que está llegando. Qué bueno poder estar en contacto con tantas personas. Bienvenidos todos los que se van sumando. Bueno, en este espacio ir compartiendo. La semana pasada habíamos la vida de... Fuimos viendo distintos hombres que fueron haciendo una gran aporte, una gran obra para la iglesia, como habíamos visto a San Jerónimo, como vimos a San Pablo, y justamente la semana pasada habíamos visto a San Juan Bosco que nos dejaba tantas frases, tantos testimonios, tantas obras, obras para la educación, para la evangelización, para los jóvenes, y qué bueno cómo fueron creciendo eso que fue suscitado a través de una persona y Dios hizo crecer, hizo germinar y se expandió para tantos lugares, ¿no? A través de un hombre que se fue dejando llevar y que tenía ese corazón desde pequeño poder servir a Dios y poder servir a los demás y que tanto le había costado poder discernir para dónde ir, pero luego fue de gran bendición y ayudó a tantos jóvenes, ¿no? Juan Bosco decía, la santidad consiste en estar siempre alegres. Qué bueno esto de poder estar alegres a pesar de que haya dificultades, que todas las tenemos en nuestra vida, pero estar alegres, ¿no? Y en esto consiste la santidad. Y hoy también vamos a hablar de una persona que es santo. Ahora Juan Bosco era del siglo XVIII, ahora nos vamos a bajar unos siglos para atrás, pero también nos hablaba de la santidad y vamos a ver cómo nos hablaba Francisco, un poco cómo nos habla Benedicto de esta persona, cómo nos habló Juan Pablo II, ¿no? Así que mientras se van a ir sumando algunos amigos, hola Marta que te está sumando, qué alegría. Hola Bianca también que te fuiste sumando. Hola Alejandra que te fuiste sumando también. Hola Rocío. Hola, bendiciones a todos los que se están sumando. Qué bueno, muchas bendiciones. También vamos a compartir de esta persona que luego les voy a hablar de quién es. Y hola Pablo Grande, bienvenido.
Y vamos a también a compartir un poquito de palabra, testimonio de vida, testimonio de otras personas, un poquito para ir hablando. El tema de hoy tiene que ver justamente con el corazón, ¿no? La Biblia en muchas oportunidades nos habla del corazón como el lugar donde se encuentra la centralidad de la persona. Es de a partir del Antiguo Testamento principalmente nos habla que el corazón es el lugar donde está el centro de la personalidad, el centro de donde tenemos que tomar las decisiones, un lugar primordial, ¿no? La Biblia nos habla de eso. Entonces hoy vamos a hablar un poco de un corazón nuevo basado en una persona. Si bien esta persona tiene muchas riquezas, hoy no vamos a trabajar específicamente todo lo que tiene que ver con sus obras, con datos tan históricos, sino contarte un poco la historia que está detrás de la historia. ¿Qué es eso? La historia de una persona que fue santo, padre y doctor de la iglesia, pero no tanto en todo lo que fue haciendo en sus obras, sino la situación de su corazón. ¿Cómo fue ese corazón trabajando? ¿Cómo estuvo en búsqueda? Por eso vamos a compartir la vida del corazón de este hombre que nos va dejando tantas riquezas y tantas enseñanzas. Y aunque haya sido una persona que estuvo hace muchos años, su mensaje es tan actual para el hombre de hoy. Es muy actual porque muchas personas que lo leen, sus libros, sus enseñanzas, fueron leídas por tanto ateos como católicos, como príncipes, como reyes, todos y muchas personas se fueron nutriendo, personas dentro de la iglesia católica como personas que eran ateos, que no le daban lugar a Dios en su vida. Sin embargo, leyendo a este personaje, se fueron nutriendo, fueron encontrando riquezas. Hace un gran aporte a la civilización mundial, hace un gran aporte a la filosofía y nos deja dentro de la iglesia católica una riqueza impresionante. Nadie es una de las personas que a mí me impacta y leerlas también me ha costado mucho porque tiene un pensamiento tan profundo, una filosofía tan grande que es difícil de poder leerlo. Por mí, para ahí que alguno ahí hay más que es muy inteligente y lo lee de taquito y realmente no le pasa nada, pero realmente a mí me ha costado un poco leerlo, sigue siendo una persona difícil, pero me gusta seguir leyéndolo y jugar un poco con el misterio, ¿no? Una de las frases que decía este hombre es: oh belleza tan antigua, belleza siempre tan vieja, tarde te amé. Belleza o tan antigua o belleza siempre tan nueva, pero tarde te amé. Si alguno me va ahí adivinando, me levanta la mano, lo pone por ahí o manda un emoticón de quién estoy hablando. Tarde te amé, dice. Bueno, ya aproximadamente son las 16 y piquito, podemos empezar. Y la persona que les voy a ir compartiendo siempre en sus escritos tiene un diálogo, va haciendo un diálogo con Dios. Así que hoy vamos a leer un puntito de sus libros y también Leo Saliani. Qué grande, Leo, adivinaste muy bien. Mayra Alejandra también. Tarde te amé. San Agustín. Bueno, perfecto, vamos a hablar principalmente hoy de San Agustín. Tarde te amé. Muy bien, vamos a hablar un poquito hoy de la vida de San Agustín. Hola Natalia, a todos los que se están sumando. San Agustín de Hipona, muy bien. Contar un poco, principalmente hoy vamos a hacer una reseña justamente de la historia, detrás de la historia de su búsqueda, cómo nos va narrando San Agustín su búsqueda de encontrar a Dios, lo trascendente, todo lo que fue pasando en esa búsqueda, que si bien al principio se había dado por revelación de su madre Mónica, y vamos a hablar también un poquito de Santa Mónica, que era la madre de Agustín, y en agosto, cuando se celebra, el 28 de agosto aproximadamente, se celebra San Agustín. Vamos a leer, justamente vamos a entrar un poquito más en detalle
de su vida. Pero hoy quería hacer alusión en este tiempo tan importante de un hombre, cómo busca la presencia de Dios y cómo Dios también sale al encuentro de aquellas personas que lo están necesitando, ¿no? Así que si te parece, vamos a iniciar con una oración este encuentro y pedirle a este buen Dios que nos acompañe, que nos bendiga, y a cada uno, todos los que tenemos ahí. Hola Liliana, todos los que tenemos intenciones vamos a pedírsela a nuestro Señor por la intercesión de María, que nos acompañe y que nos vaya dando todo su amor y que nos vaya dando su bendición. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre bueno y amado, te pedimos que derrames tu amor y tu misericordia sobre cada uno de nosotros, que te buscamos, que tenemos un corazón lleno de amor o que tenemos un corazón cansado. Te pedimos que bendigas todos nuestros corazones, nuestra vida, nuestras intenciones, y que tu amor se quede en lo profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bien, para poder empezar ahí, compartir la historia de lo que tiene que ver con el corazón, porque muchas veces las cuestiones del corazón tienen que ver con lo profundo de la existencia, de lo profundo de nuestra vida, como nos dice la Biblia. Y muchas veces ocurre que en nuestra vida nuestro corazón se encuentra bien, o en otras ocasiones está cansado, está afligido, o en muchas oportunidades nuestro corazón pasa desiertos. A mí también me ha pasado muchas veces de estar dentro de la iglesia y pasar por desiertos, momentos de dificultad, momentos de crisis, de momentos que en nuestra vida no sabemos para dónde realmente ir, ¿no? Y estamos pasando por ese momento y pensamos, ¿por qué nos está pasando esto, no? Y yo he pensado y he detectado que es importante que en los momentos de crisis, de desiertos, en momentos donde nos encontramos con mucha dificultad, es un buen momento para poder crecer. Es un buen momento en donde Dios puede empezar a obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es un tiempo que algo nuevo está empezando a acontecer. Eso tiene que ver con un corazón nuevo. Es decir, para la Biblia, una vida nueva, una historia nueva, algo nuevo empieza a ocurrir, pero siempre precede justamente viene con algo que tiene que ver con una crisis, tiene que ver con desgastes, con cansancio, con aflicciones, con molestias que van pasando en nuestras vidas. Y la vida de San Agustín fue pasando lo mismo, pero yo me quiero empezar a contarte en la vida de un personaje muy famoso en Estados Unidos que fue predicador y que él nació en el seno de una familia que estaba muy bien económicamente, que estaba realmente muy bien en su vida, que no tenía grandes problemas, dificultades, pero que en un momento su padre, que era famoso y que era reconocido en Hollywood, empezó a perder su trabajo y empezó una crisis económica y empezaron a estar mal y se tuvieron que ir a vivir a otro lugar y empezó a estar en una crisis. Para colmo se fue a su nueva vivienda y en el lugar que estaba viviendo lo gastaban y empezó a ir al secundario cuando empezó a crecer y en el secundario también lo gastaban por su situación económica y él comenzó a tener heridas guardadas en su corazón. Y además de esto, también lo gastaban porque era un hombre grande y lo gastaban porque era grande, como pasa en la secundaria, ¿viste? Que te gastan porque sos chico, te gastan porque sos grande. ¿Y qué pasó con todo esto? Él empezó a guardar en su corazón grandes rencores, su corazón había empezado a estar herido y en su vida había empezado a entrar en una depresión y no sabía por qué, hasta que en un momento se dio cuenta de que tenía el corazón herido, tenía el corazón, digamos, muy lastimado. Y esto no le permitía hacer lo que él quería. Él tenía grandes sueños de poder ayudar a muchas personas, de poder triunfar en los deportes, de poder anunciar
aquello que le había sido anunciado y revelado realmente cuando él era más pequeño, porque sus padres eran de una fe católica, pero él no lo podía hacer por esto, y hasta que él tuvo un encuentro, fíjate qué importante, un encuentro con Jesús, y a partir de asumir, que su vida estaba haciendo, que su corazón estaba lastimado, que tenía que dejarle un paso en su vida a Jesús, a partir de que tenía que asumir que su corazón estaba triste, que estaba afligido, que estaba dolido por tantas heridas que le fueron ocasionando, la de sus padres, la del trabajo, y etcétera, también asumió que ese corazón herido se lo entregó a Jesús y empezó en él una vida nueva. Empezó en él una nueva persona. Y a partir de entablar un diálogo, una relación, una vida nueva con Jesús, con ese corazón nuevo que Jesús le había dado, su vida empezó a cambiar y terminó su secundaria, luego empezó a ir a la universidad. En la universidad ya empezó a destacarse en lo que tiene que ver en el deporte. Luego se hizo predicador, luego empezó a fundar para la gente que más necesitaba y tenía grandes enfermedades, hizo un hospital para ayudar a aquellas personas. Entonces todo empezó a partir de que él entregó ese corazón a Jesús, entregó todas sus heridas, entregó todas sus cargas a Jesús. Pero lo importante de él es que empezó a buscar a Jesús. Se dejó cambiar el corazón, mejor dicho. De esto tiene que ver todo el hilo de lo que vamos a ir hablando. Dejó que su corazón sea tocado, moldeado por Jesús. Y a veces, muchas veces, nuestras familias, o a vos o a mí, la persona que estoy hablando es Tim Tebow. Tim Tebow es un predicador de Estados Unidos, un hombre que es muy famoso y que luego se convirtió en el cristianismo y fue un hombre muy famoso. Fue escritor de libros, es escritor de libros porque es joven y en Estados Unidos es muy famoso. Estoy hablando de Tim Tebow. Lo pueden buscar aquellos que no lo conocen, pero tiene una historia muy profunda y realmente es una persona que hace muchas cosas para la gente que principalmente lo está necesitando, ¿no? Pero en el caso de como Tim, como de tantas personas, quiero hablar que nuestra vida, que nuestro corazón necesita poder encontrarse con aquel que nos da justamente un cambio a nuestras vidas, que nos da un nuevo sentido, una nueva perspectiva a nuestro corazón. Quizás en este tiempo hay muchas personas que están necesitando y no saben o no tienen la herramienta de que hay un Dios que quiere cambiar ese corazón que está herido. Y por eso necesitamos muchas veces tener un corazón nuevo. Digo, ¿por qué te estoy hablando tanto de este corazón nuevo? Porque justamente la vida de Agustín de Hipona, no voy a hablarte tanto de la historia ni tantos datos puntuales, sino la historia de un hombre que había sido desde chico de padre pagano, de madre de una fe muy arraigada, muy profunda, como Santa Mónica. Y Santa Mónica se vuelve santa justamente, ¿saben por qué? Porque estuvo durante mucho tiempo rezando a Dios y pidiendo un milagro en la vida de su hijo. Porque su hijo llevaba una vida que no agradaba a Dios, llevaba una vida que no estaba en los planes, en los ideales, digamos, católicos y cristianos. Justamente lo contrario, era un joven que llevaba una vida pecaminosa, como dice él en sus libros. Si bien para mí San Agustín tiene una concepción muy peyorativa, muy arraigada en el pecado, llevaba una vida, podemos decirlo, sí de pecado, pero no decir qué pecador. Él lo va a tomar en su libro Las Confesiones. Si no lo leíste, quizás este es un tiempo para que puedas leer Las Confesiones de San Agustín, que es uno de sus libros más importantes. Otro también es Ciudad de Dios, y también hizo grandes y numerosos aportes para
a favor de la Iglesia, en contra de las herejías y también grandes aportes para las Sagradas Escrituras. Por eso es un padre de la Iglesia, ¿no? Padre y doctor de la Iglesia. Pero en las confesiones él va contando en sus capítulos del libro, que son 13 capítulos, nos va contando la vida y la historia de su corazón, de su búsqueda. Por eso dice: Señor, tú nos has creado para ti. Dice: Señor, nos has creado para ti y nuestro corazón permanecerá inquieto hasta que no descanse en ti. Esa es una frase y una oración hermosa que hace San Agustín, porque su corazón ha estado inquieto, permanentemente inquieto, y lo ha buscado en lugares que no eran donde justamente se encontraba Dios. Su corazón era un corazón justamente inquieto. Y en muchas ocasiones Agustín ha sido engañado por ideales, ha sido engañado por cuestiones ideológicas, y ha ido justamente, su fe y su vida no ha ido a parar a un lugar seguro. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, ese corazón importante que estaba buscando siempre fue un corazón apasionado que estuvo buscando lo trascendente. Agustín se destacaba desde joven por tener una mente brillante, era una persona con unos ideales impresionantes, se destacaba siempre en la juventud porque era una persona que empezó a estudiar y se ha vuelto una persona muy instruida, estudió retórica, filosofía, y también estuvo mucho tiempo con el maniqueísmo y fue también estudiante y estudió el neoplatonismo. Es decir, que era una persona que estaba muy preparada intelectualmente, pero siempre estaba en búsqueda de algo más. Y durante todo ese tiempo que fue estudiando, que fue un hombre, un maniqueo, estaba buscando algo, y en ese camino de búsqueda, algo más que lo pueda saciar. En todo ese tiempo que estuvo, durante tanto tiempo, durante tantos años, nada lo saciaba, nada lo dejaba pleno, nada lo dejaba lleno, nada de todo eso. Y mientras tanto llevaba una vida que estuvo, por ejemplo, durante 15 años casado con una mujer, y también iba y venía con muchas mujeres, es decir, que no estaba solamente con esta mujer, sino también que tenía amantes. Y además tuvo un hijo que se llamaba Adeodato, el hijo de San Agustín. Es decir, que ya había sido padre San Agustín en este camino de esa búsqueda inconsciente de Dios. Podemos decir que San Agustín o Agustín tenía también ese corazón que necesitaba ser sanado, necesitaba el encuentro con Jesús, necesitaba tener esa vida nueva, necesitaba un corazón nuevo, como te puede estar pasando a vos, o como me puede estar pasando a mí, aunque estemos con mucho tiempo dentro de la iglesia, aunque estemos tanto tiempo cercanos a Dios, aunque tanto tiempo nos hayan hablado de Dios, no significa que nuestro corazón, que nuestra vida no necesite nuevamente algo de Dios. Y es eso justamente que Agustín nos enseña profundamente, nos deja muchísimas enseñanzas, pero justamente él nos enseña que tenemos que estar en una búsqueda incansable del Dios que sacia todos nuestros dolores, todas nuestras heridas, es el que venda todas nuestras heridas. Y esto lo hace perfectamente San Agustín. Además de todo esto, en esas búsquedas, él fue siempre un hombre apasionado. Hoy, para nuestro tiempo, podemos verlo a Agustín como un gran inspirador, un hombre que nos inspira continuamente, es un hombre incansable de la búsqueda de lo trascendente, del más allá de los ideales, y de buscar continuamente a Dios. Es un incansable pensador que siempre no se quedó simplemente con lo que estaba ahí, siempre iba un poco más allá, y también lo hizo en su mente, porque fue un gran pensador, y además lo hizo también en su vida espiritual, porque nos deja la riqueza, así como los jesuitas nos dejaron el legado a través de San Ignacio, de los ejercicios espirituales.
Agustín nos deja una riqueza del profundo conocimiento agustiniano del interior del corazón, de ir a la introspección del corazón, a lo profundo del corazón, allí a donde habita Dios, donde vamos profundizando en lo más hondo de nuestro corazón, así encontramos a Dios. ¿No decía que no hay santos? Sí. Sí, sí, exactamente. Hola Nair, que te va sumando. Qué alegría. Y esto nos va enseñando Agustín. Pero es importante mencionar en la vida de Agustín que sin duda no hubiese llegado a ser a San Agustín sin su madre, ¿no? La importancia de nuestras madres. Santa Mónica, como les decía en un principio, ella se hace santa porque estuvo incansablemente pidiendo, rezando, pidiéndole a Dios, practicando la fe católica, yendo a los sacramentos, pero rezando continuamente. Y es una gran muestra de lo que es la oración de intercesión y lo que es una fe poderosa. Y hay un dato curioso, pobre Mónica, que después del tiempo, que ahora vamos a ver un poco de la conversión, pero después del tiempo que Agustín se convierte al catolicismo, ella muere y no puede ver las grandes hazañas que fueron haciendo, que fue haciendo su hijo, para la gloria de Dios Padre y para el bien de toda la iglesia, para el bien de donde le tocó ser obispo, porque luego Agustín llega a ser obispo, pero gracias a su madre. Y a veces yo tengo muchos testimonios, no voy a contar ahora de mi madre. Mi madre no era una mujer creyente de una fe de ir continuamente a la iglesia, pero sí tenía una fe muy poderosa. Y soy testigo de la experiencia de la oración de la madre, que Dios nos acompaña y que realmente obra maravillas y milagros cuando una madre reza con una profunda fe, ¿no? Si vos sos mamá, si sos papá, yo puedo dar testimonio de que mi mamá ha orado mucho por mí y grandes cosas fueron pasando, gracias a Dios, en mi vida, y también de que la oración continua e incesante pasan grandes cosas. Por eso es recomendable siempre que nosotros, yo que soy papá, mi señora Rocío que es mamá, rezar por nuestros hijos, ¿no? Y es un gran testimonio. Y también Francisco nos invita mucho en eso. El otro día compartíamos justamente en el Día del Padre, qué importante en la mesa poder transmitir y enseñar y desde el testimonio a rezar a nuestros hijos. Que ellos nos vean rezando, teniendo un diálogo, haciendo esto testimonio. Y justamente como Santa Mónica, hacer que nuestros hijos vean eso y que ellos con el gran testimonio de San Agustín también fue que su madre continuamente rezaba, pero él se le había revelado Jesucristo a través del testimonio, de la prédica de Santa Mónica, pero también él fue viendo cómo era la fe de su hijo, cómo era la fe de su madre. Es decir, este hijo vio cómo Mónica rezaba, cómo era su vida piadosa, cómo era su vida de testimonial, su experiencia de fe. E inconscientemente a lo largo de su juventud, a lo largo de su vida, Agustín va teniendo eso en su mente. Y por eso él va en búsqueda en lugares que no tenía que ir, en donde no tenía que ir, y se metía cada vez en lugares peores y va pasando y se va metiendo con también malas amistades y va pasando todo eso. Y también quizás le está pasando a tu hijo, pero si vos estás rezando por tu hijo, si estás rezando por algún sobrino, porque puede pasar que no tengas hijos, pero es importante que no dejemos de orar por nuestros hijos, por nuestros seres queridos, porque Dios tiene grandes obras cuando somos firmes en la oración, y grandes maravillas pueden pasar en nuestros seres queridos, en nuestra familia. Quizás a veces pensamos que Dios no nos escucha, pensamos que Dios no nos va a dar lo que nosotros estamos pidiendo, pero quizás no es el tiempo que Dios no nos quiere dar. Y en su momento oportuno, la vida de Santa Mónica, de San Agustín, es como una bola de nieve que nosotros arrancamos pequeñito y la tiramos desde la cima y se va juntando con otra nieve y que se va juntando con otra nieve y que se sigue juntando y se va haciendo una bola más grande y luego se va haciendo una bola tan grande y luego una bola más grande hasta que se hace una bola inmensa de nieve y se transforma en San Agustín, que fue un santo de la iglesia. Pero en gran parte fue la oración de Santa Mónica
que pobre Dios, le habrá dejado Santa Mónica los oídos doloridos de tanto pedirle por Agustín, pero luego esa oración ha sido llevada al cielo y tuvo un gran fruto, porque San Agustín fue una persona que nos ha dejado inspirados a todos los católicos. Y ya te digo, como dije al principio, no solo los católicos, porque los filósofos han leído, los ateos han leído a San Agustín, príncipes, a la humanidad ha impactado San Agustín con sus pensamientos, con su elocuencia, con su inteligencia. Así que es una persona que ha dejado a través de su legado impactado justamente a todo el mundo. ¡Oh, la gloria que te está sumando! Entonces, qué importante la oración de la madre, qué importante la oración del padre, qué importante que podamos a nuestros hijos educarlos en la fe. No, quizás no sea ahora, no se convierta. A mí me tocó, mi mamá siempre rezó por mí sin que ella estar tan metida dentro de la iglesia. Es más, no iba a la iglesia, pero rezaba mucho. Y luego dio fruto. Pero quizás no estés durante tanto tiempo en su iglesia, pero luego, no estés en la iglesia, pero luego empezás a trabajar en la iglesia después de un tiempo. Y luego se va a ver ese fruto. Tan importante fue Santa Mónica en la vida de San Agustín como lo fue San Ambrosio, obispo de Milán, que en su tiempo San Ambrosio era un gran predicador y su audiencia estaba llena y iban muchas personas. Y Agustín, después de un tiempo de estar metido tanto en las sectas, en el maniqueísmo, estudiando oratoria, persuasión, filosofías, y estar en su vida de pagano y estar en su vida de pecaminosa, por así decirlo, no en el camino de Dios, pero con un corazón siempre buscando a Dios, en un momento cae escuchando las homilías, y él ya era un gran intelectual y era poseedor de un gran pensamiento. Y se encuentra con otro gran pensador y con un hombre santo, el obispo de Milán, San Ambrosio, y empieza a frecuentar sus misas y empieza a agradar de lo que estaba predicando el obispo de Milán, San Ambrosio. Y le empieza a quedar esto en su corazón guardado a Agustín. Y en una oportunidad, reflexionando y en una duda existencial profunda, se encuentra que un niño le da una Biblia y él lee, y en esa Biblia, en ese pasaje que le da, siente San Agustín que Dios le está hablando y que lo está llamando. Es decir, todo lo que estaba guardando en su corazón, que estaba escuchando en las homilías de San Ambrosio, era el llamado que Dios le estaba haciendo. Y como que se estaba, digamos, por así decirlo, se estaba haciendo el tonto, que no quería ir al encuentro de Dios, no quería acudir a ese llamado. Y ese es como un bombazo que le dio en el corazón de San Agustín, el llamado, un golpe en el corazón de ese niño que le habló, que le dio ese pasaje bíblico, y se convirtió y comienza un proceso de sanación del corazón, un proceso de entregarse a Dios, de que todo lo que había estudiado y todo lo que había estado buscando todo en ese tiempo encontraban como una plenitud exacta en Dios. En Dios. Todos sus ideales, todo lo que tenía en su mente, todo lo que tenía en su corazón, va encontrando aquí en Dios. Y en parte es muy importante la vida de San Ambrosio, ¿no? Que fue predicando ese Jesús, que fue predicando con poder, con fe, con amor, eso que él estaba necesitando. Y quiero compartir un minutito con vos desde ahí el capítulo 1 de la profundidad que tiene Agustín en sus pensamientos. En el capítulo 1 tiene 13 libros del libro de las Confesiones, esto que les decía de una de sus oraciones. Dice en el capítulo 1: grande eres, Señor, e inmensamente digno de alabanza. Grande es tu poder y tu inteligencia no tiene límites. Y ahora aquí hay un hombre que te quiere alabar, un hombre que es parte de tu creación y que, como todos, lleva siempre consigo por todas partes su mortalidad. San Agustín siempre era un hombre que encontraba su caducidad, su ser inferior, su ser mortal.
Entonces dice su mortalidad y el testimonio de su pecado. Siempre lleva consigo el pecado para todos lados, no lo deja ni a sol ni a sombra. Lleva fuertemente en su vida el pecado y por eso también lo escribe. Es un libro que lo escribió él. El testimonio de que tú siempre te resistes a la soberbia humana, porque él tenía y era gran poseedor de unas cualidades intelectuales increíbles. Así pues, no obstante su miseria, ese hombre ahora te quiere alabar. Y tú lo estimulas para que encuentre deleite en tu alabanza. Nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Qué hermoso leer esto que San Agustín nos dice, ¿no? En este punto que nuestro corazón es creado por Dios y no descansa hasta que no, siempre andará inquieto hasta que no encuentre la presencia de Dios. Es decir, que nuestro corazón siempre va a estar buscando, no sé cómo habrá sido tu vida. Quizás muchas veces vamos buscando amor en lugares que no tenemos que buscarlo, o quizás nos vamos enamorando y nos vamos poniendo en lugares que no tenemos que hacerlo, o nuestro corazón anda herido, o nuestro corazón anda trunco, y nuestro corazón necesita ser sanado por heridas del pecado, como le pasó a Agustina. Estamos hablando de una persona que es santa, un primado de la iglesia, y él lo cuenta fascinante. Por eso es tan inspirador para nosotros mirar la vida de este hombre que nos va contando en su vida, nos va dejando su legado, cómo ir al encuentro de ese Dios. Él siempre fue buscando a Dios. Y por eso es importante que sigamos buscando a Dios, que nuestro corazón siga inquieto, permanentemente buscando a este Dios. Seguís buscando a Dios, aunque estés dentro de la iglesia, aunque estés lastimado, lastimada, aunque no te responda Dios, como Santa Mónica en este momento. Quizás Dios te quiere dejar y hablar y dar lo que Él quiera en otro momento. Quizás no estás escuchando a Dios, pero nuestro corazón necesita de Dios y siempre necesita ser sanado por Dios. Por eso siempre pidamos al Señor que nos dé la gracia de la conversión. Yo ya estoy convertido. No, siempre estamos en un proceso de conversión. Siempre tenemos que convertirnos más al Señor. Pues si no, ya tenemos el encuentro y listo, nos quedamos ahí. No, San Agustín entró en un proceso y él nos va mostrando un proceso largo que él va llevando. Y cuando escribe las confesiones, él ya se había convertido y sin embargo sigue haciendo una introspección y mirando en su corazón, sigue mirando en su corazón lo que había y cómo fue ese proceso que fue llevando. Por eso es tan importante que sigamos mirando nuestro corazón, que sigamos sanando nuestras heridas, que sigamos yendo al encuentro, que nuestro corazón no descanse, que permanezca inquieto, que siga buscando continuamente a Dios. Y justamente cuando hablamos de esto, ser santo, ¿qué es ser un santo? Por ejemplo, Francisco nos dice esto de ser santos de jean, de zapatillas, y nos habla cuando se refiere a la santidad y a San Agustín, el hombre que fue comúnmente, un hombre común que buscó a Dios. Es decir, como vos y como yo, vos estás buscando a Dios, estás en un proceso también de ser santo, porque estás buscando a Dios. Hay personas que no buscan, como le pasó, o buscan a Dios en muchos lugares que no encontramos realmente a Dios, que encontramos mentiras, que encontramos que nos engañan, que encontramos un montón de cosas, que buscamos a Dios en otra persona, que no es. Dios es un ser superior, nosotros somos todos seres justamente limitados, finitos, mortales, como dice Agustín. Pero tenemos que buscar aquel que nos da la plenitud de la vida. Entonces, Francisco nos menciona a Agustín como, en el 2013 nos habla de Agustín como el santo común, que buscaba ardientemente a Dios, y que si Agustín pudo ser santo, y que si Agustín pudo encontrar plenitud en su corazón, vos y yo también podemos encontrarlo. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás buscando a Dios en este tiempo? ¿Estás tratando de que Dios sane tu corazón? ¿Estás pidiendo, Señor, Espíritu Santo, convierte mi vida, convierte mi corazón a imagen y a semejanza tuya?
¿Eso estás haciendo en este tiempo? Eso es muy importante. Por ejemplo, otro papa nos decía, Benedicto XVI, que Agustín era una persona que era su compañero de viaje. Benedicto XVI, otra máster en teología, un alemán con una formación sólida. ¿Y qué quiere decir mi compañero de viaje? Que mientras Benedicto XVI viajaba por algún lugar, él estaba leyendo a San Agustín. San Juan Pablo II también nos habla de San Agustín, y él fue un gran promotor de este doctor de la Iglesia. Es decir, que los papas, la Iglesia, refleja en Agustín una persona que debemos inspirarnos. Ya pasó hace muchos años, hace 17 siglos, pero el pensamiento, el legado, la vida están hoy, actualmente, son algo que nos llama continuamente la atención, algo que continuamente nos tiene que despertar, que continuamente nos tiene que enseñar. Algo nos deja. Es continuo lo de San Agustín. Y quiero comparar esto justamente, hay un pasaje bíblico que nos relata, y como les había dicho, que la Biblia nos habla en muchas oportunidades del corazón. Y quiero compartir con vos un poquito de la palabra de Dios. No sé qué vamos, estamos con el tiempo, pero en la palabra de Dios en 1 Samuel, en capítulo 10, en el versículo 9, también nos habla de un corazón, y que ese corazón es cambiado por Dios. Y cuando es cambiado por Dios, algo sucede, y eso que sucede es algo impresionante, algo hermoso, algo notable. Y en Lucas, el evangelista Lucas, en el capítulo 15, nos habla en el verso 11 de la parábola del Padre Misericordioso. Saben ustedes que durante mucho tiempo en la iglesia se llamó el Hijo Pródigo, poniendo el énfasis en el Hijo que buscaba, pero luego la teología fue avanzando y haciendo sus avances y sus cambios, y llamó y puso el título de el Padre Misericordioso. Estamos hablando del corazón humano, y justamente misericordia es una palabra que proviene del latín y que significa las miserias que hay en el corazón. Por eso Dios es el único misericordioso, el único que es capaz de entrar a tu corazón y no sentir ni asco, ni bronca, ni nada, sino que ingresa dentro de tu corazón y es capaz de poder convertirlo y poder sanarlo. Todos necesitamos y tenemos muchas miserias en nuestros corazones, por más que estemos dentro de la iglesia, que seamos lo que seamos, el título, sacerdotes, lo que sea, somos iguales, somos seres mortales, ¿no? Y Dios es el único misericordioso. Tenemos que tener un corazón misericordioso como el de Dios, pero somos limitados, ¿no? Dios tiene un corazón y un amor misericordioso ilimitado. Entonces la parábola esta justamente, voy a leer unos versículos y vamos a hacer una comparación con Agustín. Dice, Jesús dijo también a un hombre, tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me corresponde, y el padre le repartió sus bienes. Y pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes, en una vida licenciosa. Palabra de Dios. Ustedes pueden seguir leyendo hasta el verso 32, que nos sigue, voy a tomar un poquito de agua, que nos sigue contando esta historia maravillosa. Y fíjense que arranca que este joven pide a su padre, que está en esta figura, es Dios, y este es un hijo justamente pecador, similar a la historia de San Agustín. Y dice la palabra que dijo que el joven le pide a su padre la parte de su herencia que le correspondía. A lo que Dios es en este caso, le dice que sí, le da todo lo que él quería, todos sus bienes. Y esto nos hace pensar en algún momento que nosotros pedimos y Dios nos da en el momento oportuno, pero a veces nosotros queremos pedir que sea en este momento, queremos que sea ya, y quizás no es el momento, pero bueno, Dios te lo da igual. Y así fue como pasó, y le dio en ese momento, y en ese momento no era que tenía que recibir esa herencia, por eso también le pasó lo que le pasó, fue y entró en una situación de crisis.
fue, gastó todo su dinero, toda su herencia, todo lo que tenía en una vida licenciosa, dice la palabra. Quizás podemos traducirlo, gastó su vida en el pecado, en un corazón que estaba necesitado del amor del Padre. Luego de haber hecho toda esa vida de pecado, había gastado toda su plata en una vida que no tenía sentido. ¿Para qué gastás toda tu plata, todo tu dinero, todos tus ahorros, todos tus proyectos en una vida sin sentido? Entonces Dios se lo dio, digamos, el Padre se lo dio, sabiendo que no era el momento. Pero bueno, querés romperte la cabeza, rompete la cabeza. Luego vas a venir. Entonces la palabra de Dios cuenta esto y nos enseña también, así como Mónica oró y tuvo su resultado, que a veces en nuestra oración tenemos que esperar que sea el momento oportuno, que el momento que Dios nos tenga que dar. No tanto que nosotros le impongamos a Dios, dame ahora, no, es en el momento que Dios quiere. Justamente la palabra de Dios nos dice eso. La palabra de Dios dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Sí, nos van a dar, pero dejemos que Dios, en el momento que Dios quiera, nos dé lo que Él quiera y como quiera. Esa es una enseñanza, algo que nos dice la palabra de Dios. Pero ¿qué tiene que ver esto con el corazón? Fíjate, este hombre empezó a gastar todo su dinero en una vida de pecado, en una vida, podemos decirla, licenciosa, como dice la palabra, en una vida sin sentido. Y se empezó a quedar en la ruina, tuvo que ir a trabajar siendo su padre, una persona que tenía gente hasta incluso trabajando por él, podemos decirlo hasta en una situación bien económica, y sin embargo, tiene que caer en manos de empezar a hacer trabajos que él nunca había pensado. Luego lo dice la palabra. Y, y, y cae en esta vida de pecado y tiene que ir a trabajar y tenía que ir a juntar lo que los cerdos dejaban, dice la palabra de Dios. Algo que quizás hasta esa persona era asqueroso, algo que nunca había querido hacer. Pero todo esto lo llevó a tener una gran lección en su vida. Y entonces recapacitó, dice la palabra de Dios. Recapacita y dice, ya sé lo que voy a hacer ahora. Voy a ir y le voy a decir a mi padre que me dé el trabajo que hacen algunos de sus jornaleros, aunque sea ellos tienen pan para saciarse. Y yo ahora no tengo nada. Recapacitó, dice la palabra de Dios. ¿Y qué está queriendo decir? Que ese corazón que estaba allá, estaba en la ruina, estaba en un país lejano, en ese país le había venido la crisis y él no tenía ninguna forma de progresar, no tenía bienes, no tenía un proyecto, su corazón estaba pecaminoso, su corazón estaba triste, angustiado, necesitaba sanación, necesitaba del amor del Padre, necesitaba de la misericordia del Padre. Entonces dice, recapacitó a la palabra de Dios. Qué importante recapacitar, pensar, mirar dentro, reflexionar. La palabra inteligencia viene también de una palabra que significa mirar dentro de la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad de nuestro corazón? Mirar dentro de esa situación. Entonces dice la palabra que recapacitó, que miró dentro de su corazón y fue a pedirle a su padre un trabajo. Y es como así parte de ese país y se va nuevamente. Y nos cuenta la palabra que justamente que él estaba esperando el padre y estaba afuera y cuando mira se da cuenta que viene su hijo y le da justamente un gran abrazo y le da un anillo y le da sandalias y le da ropa y justamente hay fiesta, termina diciendo, hay una fiesta, hay alegría. Es decir, cuando un hijo se convierte, cuando un hijo de Dios vuelve, cuando una oveja que está descarrilada se acerca, vuelve a Dios, hay alegría en el cielo, hay fiesta, hay amor. Y esto es tan importante justamente de que nos relata la historia, justamente precisa la Biblia, de este corazón que estaba cerrado, triste, dolido, que necesitaba la misericordia de su Padre. Claramente la Biblia nos habla de la misericordia, del amor de Dios. Como Agustín, que siempre estuvo en situaciones de pecado, con un corazón que buscaba, pero roto en lugares equivocados. Hay corazones que están tristes, que están dolidos, corazones que se encuentran sumergidos en la tristeza. No hay corazones que Dios no pueda
reparar. No existe en los corazones que Dios nos pueda reparar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? Si estás en esta situación parecida a la de San Agustín, o la del hijo pródigo, o la del hermano, o la del hijo que pidió esta herencia, entregate a Jesús. Entregale todas tus dolencias. Entregale todos los gritos. Entregale las dolencias. Lo que vos tengas. Nos dice la palabra de Dios, y en una semejanza, en un paralelismo, nos habla claramente San Agustín. Estuvo tanto tiempo apasionado buscando la felicidad, la elocuencia, la fama. Y sin embargo se tuvo que resistir, doblar sus rodillas y decir que se convierte y que acepta el llamado de Dios. Es decir, Dios está golpeando en este tiempo a tantos corazones, tantas puertas está llamando. Dios está golpeando las puertas de los corazones. Y tenemos que abrirle las puertas de par en par. Juan Pablo II decía, no tengan miedo en abrirle las puertas de su corazón a Dios. No teman, como nos dice la palabra de Dios, no teman, no tengan miedo de abrirle el corazón a Dios. Y cuando le abrimos el corazón a Dios y Él empieza a obrar en nuestras vidas, está claramente relatada, graficada, lo que pasa con Agustín, ¿no? Cuando le abrimos el corazón, cuando dejamos que Dios obre, que Él nos vaya convirtiendo en un proceso, quizás con mucho dolor, con mucha angustia, con mucha tristeza nuestro corazón, pero Dios va a ser nuestro corazón un corazón lleno de fiesta, un corazón lleno de alegría, como diría la palabra de Dios. Ya no va a ser ese corazón angustiado, ya no va a ser ese corazón inquieto que va a estar buscando por todas partes, ya va a estar descansando ese corazón porque nuestra vida, nuestro corazón está en las manos de Dios misericordioso, Salvador, que dio la vida por cada uno de nosotros. Este es el mensaje que perfectamente Dios nos quiere compartir, que nos quiere dar. Y también quizás los que estamos viendo son muchas de la iglesia, muchas personas que tienen un encuentro, pero hay tantas personas que tienen el corazón partido en dos, tantas personas que tienen el corazón lleno de rencor. Y en esos corazones no puede entrar a obrar Dios, a menos que lo entregue. No, si hay resentimiento, bronca, no puede obrar Dios en esos corazones. Por eso necesita darte un corazón. Él quiere darte un corazón nuevo, una vida nueva, una mirada, perspectiva nueva, pero tenés que entregarle todas tus dolencias, todas tus cargas, tus dolores, para que Él obre y te dé un corazón nuevo. Me encanta la metáfora de un auto cuando se funde, cuando un coche se funde y está nuevo y está bien de carrocería, sus puertas de chapa y pintura, pero el motor no da más. Sin embargo, vamos al mecánico y nos dice, bueno, hay que hacerle el motor nuevo, ¿verdad? Y tenés que hacerle todo, el cambio de aros, cambio de todo lo que tenga que ver con el motor. Y nosotros cuando lo veíamos antes decía, qué mal que suena este auto, mira cómo suena, mira qué mal que está. Sin embargo, la parte exterior está bien, notable, pero cuando nosotros hacemos el cambio de motor empieza a cambiar y empieza a ser nuevo y el sonido de ese auto es maravilloso, es lindo. Y sigue siendo el mismo auto, pero tiene el corazón nuevo, tiene el motor nuevo. Y suena de una manera distinta, diferente, armoniosa, bien y anda bien. Y en nuestra vida pasa lo mismo, cuando entregamos el corazón a Dios, nuestro cuerpo sigue siendo mortal, nuestra parte exterior, pero nuestro corazón es nuevo y nosotros andamos armoniosos, llenos de amor, con paz, con alegría, nuestros ojos cambian, nuestras miradas cambian, nuestros ideales, nuestras prioridades van cambiando con ese corazón que Dios nos va dando. Quizás San Agustín al principio no rezaba, no oraba, pero cuando tuvo un cambio, un corazón entregado a Jesús, empezó a orar todos los días, empezó a entregarse todos los días, empezó a escribir y empezó a compartir con otros lo que el Señor fue haciendo en su vida. Qué importante es en nuestras vidas
entregarle el corazón a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Yo te recomiendo que puedas leer también, si podés tener acceso, la vida de San Agustín en confesiones. Nosotros en agosto, si Dios quiere, vamos a compartir un poco más de la vida de él, pero quería compartir justamente su búsqueda, su pasión, su elocuencia, su inteligencia, y es la vida de esa búsqueda de ese corazón, que estaba siempre inquieto en búsqueda de algo que sea más allá, de lo trascendente, hasta que le dio el golpe Dios con el obispo de Milán, con la intercesión de su madre y con ese chico que le dio la palabra de Dios, y él se dio cuenta de que Dios lo estaba llamando. Quizás hoy vos te des cuenta que Dios te está llamando. ¿Qué tenés que hacer? Abrirle las puertas de tu corazón a Dios. Si tenés el corazón cansado, herido, entregale a Jesús, tu Señor, el corazón como lo tenés. Deja los resentimientos, los odios, si estás pasando desiertos, tristezas, dificultades, entregáselos hoy mismo a Jesús. Pedile a Él que Él te dé un corazón nuevo. Pedile a Él que Él te dé una vida nueva. Pedile que te convierta como lo ha convertido a San Agustín. Si a San Agustín, que ha llevado tanto una vida pecaminosa, una vida tan santa durante tanto tiempo, ¿cómo más a nosotros, que somos quizás más débiles o no tenemos tantas herramientas como ha tenido San Agustín? Y sin embargo, Dios lo amó profundamente. De la misma manera que ama a San Agustín, a Dios que amó a San Agustín, padre, sacerdote, obispo, doctor de la Iglesia, te ama a vos. Dios te ama, Dios nos ama y quiere reflejarlo en nuestros corazones, quiere reflejarlo en nuestras vidas y quiere que nuestra vida sea llena de su amor. No tengan miedo, no tengamos miedo de abrirnos en este tiempo al amor y a la misericordia del Señor, de nuestro Dios y nuestro Salvador. Como dice, tarde te amé, belleza tan antigua, tarde te amé porque justamente tarde lo amó, porque no lo amaba. Lo amaba cuando se convirtió, cuando el Señor tocó su corazón. Belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y cuando Dios ya nos ama y ya nos convierte, empezamos a amarlo a Dios. Y después comprendemos que no es tanto que nosotros amemos a Dios, sino que también con el tiempo vamos descubriendo que nos dejemos amar por Dios, que eso también es más difícil, ¿no? Dejate amar por Dios. Siempre capaz que muchas en oportunidades amá a Dios, amá a Dios, amá a Dios, al prójimo y todo, y no podemos, pero tenemos que entender que la vida del cristiano es dejarnos amar por Dios, que Dios es amor, como dice la palabra de Dios. Dios es amor. Dios nos ama profundamente y quiere justamente reparar corazones que están rotos, corazones heridos. En este tiempo quiere cambiar muchos corazones. Por eso te invito a que también puedas compartir esto de Experiencia Renova a tantas personas que están necesitando, ¿no?, de ese amor de Dios, de un corazón nuevo, de una vida nueva. Compartí con gente que quizás conozcas y sepas que está en situaciones difíciles, y que pueda llegar este mensaje, que pueda llegar la palabra de Dios, que es la que verdaderamente convierte y toca los corazones, ¿no? Nos muestra en la vida de San Agustín que después de escuchar en un proceso con San Ambrosio sus prédicas, iban tocando tuc, tuc, el corazón, pero la palabra de Dios fue como un golpe, que golpeó como un yelmo que impactó después de que le había dado ese niño la Biblia, y golpeó, hizo que se convirtiera y entendiera que tenía un llamado de parte de Dios. Y oh, qué gran llamado que le hizo Dios a San Agustín. Qué gran llamado. Deja que Dios golpee, que vaya golpeando, que vaya transformando, que vaya moldeando. Deja que Dios vaya obrando en ese corazón la obra perfecta que tiene, que ha pensado desde siempre, en ese plan salvífico, en ese designio que Dios tiene en tu vida. Deja moldear tu corazón, déjalo moldear a Dios, déjalo obrar a Dios en tu corazón. No tengan miedo. Ya para ir finalizando, creo que estamos en el horario, creo que se nos va terminando el tiempo, y muchas gracias por estar, por quedarte ahí.
Gracias por compartir también. Si te pido eso, que compartas con otros para que le llegue, que sigas toda la programación que tiene pensada para vos, Renova, para cada una de las personas que están necesitando. Ayer compartimos con Diego, el hermano Diego, la palabra de Dios. Hoy me tocó a mí, estuvo Nair compartiendo el manto de María. También tenemos mañana historias de la Biblia con Andrés, con nuestro hermano Andrés. Tenemos también el rosario, tenemos concierto, oración con Marito, tenemos el rosario con Edith, tenemos la radio, un programa bárbaro que tenemos los domingos con José Lespinar y Pablo Ibarra, que ahora va a cambiar su modalidad. Así que te invito a que sigas en la programación, que compartas, que te sumes, que me des me gusta y que sigas. Y te dejo esto, ¿no? Tarde te amé, pero amalo al Señor. Si todavía no lo has amado, entregale tu corazón y pedile la gracia de la conversión de tu corazón. Muchas gracias. Será hasta el martes que viene, si Dios quiere. Cuídate y nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Chau, 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 chau.